Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos a nuestra plática a la comunidad, que hoy se titula El malestar en la pandemia. Esta es presentada por la licenciada Jocelyn Araceli Guerrero Sánchez. Agradecemos su presencia. Ella es licenciada en Psicología por parte de la Universidad de Guanajuato. Estudió la maestría en Psicología Profunda en la Sociedad de Psicoanálisis de León, México, y ella trabaja como psicóloga clínica en un centro de rehabilitación en adicciones. Jocelyn, te agradecemos tu presencia. Seguramente nos vas a hacer una gran aportación y bienvenidos a todos a la plática a la comunidad de la Sociedad de Psicoanálisis. Doy el micrófono a la licenciada Jocelyn. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Ok. Bueno, pues voy a empezar aquí ya compartiendo mi pantalla. Esta es la modalidad a la que tenemos que habituarnos por la cuestión de la pandemia, pero bueno, vamos a intentar que sea lo más amena posible. Bueno, la presentación se titula El malestar en la pandemia. Bien, primeramente, la cuestión de la pandemia, me gustaría que intentáramos todos abordarla como una palabra que desde un primer momento se enlazó con lo traumático. La palabra pandemia procede de una expresión griega que aúna pan, todo, demos, pueblo, y el sufijo ia, que hace alusión a la cualidad. En términos médicos, esta palabra hace referencia a la propagación mundial de una enfermedad, según la OMS. En un primer momento nos encontramos ante una palabra que en sí misma tiene un contenido traumático. El trauma, como sabemos, es definido como el vencimiento de la barrera protectora de los estímulos externos, que implica la sorpresa y la impreparación del yo. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, obviamente es una situación que se presenta delante de nosotros y que no estamos ninguno de nosotros mismos preparados para asumir y para tener esta posibilidad de anticiparnos o una posibilidad de respuesta, de realizar algún tipo de defensa activa para podernos proteger ante esta amenaza que viene del exterior. Bueno, ante esta imposibilidad que tenemos de anticiparnos, de brindar un apronte angustiado, que sería precisamente esta defensa activa, o dar una señal de angustia, pues entonces estos mecanismos fracasan ante el trauma y entonces, bueno, es ahí de donde se deriva esta experiencia tan displacentera para nosotros. Otro aspecto que me gustaría tocar es relacionar cómo la estructura de personalidad funciona como un marco de referencia y por lo tanto un marco para responder ante esta situación que nos ha tocado a todos nosotros. Como sabemos, pues esta situación traumática nos hace vivir un desvalimiento, un desamparo o una indefensión ante esta situación. Por lo tanto, pues esto implica un oscilante y permanente intrajuego entre el mundo externo y el mundo interno. ¿Qué pasa con esto? Cuando el mundo externo que nos rodea se vuelve amenazador y se vuelve para todos nosotros, tenemos certezas de cómo vamos llevando nuestro día a día y todos estos revestimientos que solíamos tener en nuestras actividades y en nuestra seguridad, pues se ven derrumbadas de un momento a otro. Nos encontramos ante la posibilidad de tener que poner a prueba todas nuestras estructuras de personalidad individuales, a saber, neurótica, limítrofe o psicótica. ¿Esto qué implica? Que vamos a estar predeterminados para responder ante esta situación dependiendo de nuestra estructura, ¿no? De cuáles serían entonces estas manifestaciones esperadas desde el marco de lo individual como seres humanos ante esta pandemia que nos acontece. Bueno, entonces, aquí en esta siguiente parte me gustaría relacionarlo un poco con la experiencia clínica que he tenido con algunos pacientes que me han manifestado pues ciertos malestares en la práctica y bueno, los relaciono con mecanismos defensivos que se esperan observar en ciertos tipos de estructuras. Aquí tengo primeramente la estructura neurótica, pero bueno, me voy a brincar a la estructura limítrofe para poder empezar con ella, posteriormente pasar a la estructura psicótica y ya ahora sí terminar con la estructura neurótica. En este caso particular de una paciente con estructura limítrofe, el primer mecanismo defensivo que pude observar en ella fue la escisión. Como ya sabemos, la escisión es un mecanismo que no distingue matices en nuestra vida cotidiana, sino que todo es blanco o negro, todo es bueno
o catastrófico. Entonces vemos este mecanismo defensivo en la aplicación. Y esta persona lo manifestaba al sentirse limitado ante estas medidas de higiene y pues empezó a tomar actitudes muy retadoras y de oposición, puesto que se sentía limitada por la situación y entonces pues más o menos eso era lo que yo observaba en ella, en el análisis de la terapia. En otro punto, existía también la negación. Como sabemos, el mecanismo defensivo de la negación en la estructura limítrofe tiende mucho más a negar la cuestión emocional, no tanto, o al menos no, vamos, en un aspecto mucho menos primitivo quizá como la psicosis, que sería una negación total de la realidad, aunque bueno, sabemos que hay diferentes niveles de estructuras limítrofes, ahorita me voy a enfocar en este en particular, y hay una negación de la emoción. Entonces, en ella se observaba que anulaba precisamente esta expresión que esperaríamos normal de sorpresa, de miedo. Ella estaba totalmente negada a experimentar, bueno, no negada, sino que su mecanismo activado era el de no presentar ninguna emoción ante la situación y ante el evento traumático, ¿no? Que sabemos que pues va a generar ciertos impactos emocionales. Entonces, ella no presentaba, no tenía como esta resonancia emocional ante la situación, por lo tanto, esto se manifestaba en que precisamente pues estuviera en oposición, que no estuviera de acuerdo con los lineamientos, y era lo que observaba también en ella. Por otro lado, tenemos el mecanismo de la idealización y la devaluación, donde la persona de su entorno pues devaluaba a quienes responsabilizaba de tener esta imposibilidad de gratificación, ¿no? Ella se sentía en constante oposición con sus padres porque eran ellos los que le decían, no puedes salir, no puedes hacer la vida que tenías antes, y entonces obviamente la relación con la familia se veía afectada y también con la comunidad. También, pues bueno, obviamente la relación que tenía con su familia pues fue cambiando y fue teniendo diferentes dificultades para adaptarse, puesto que los puso en esta situación de amenaza porque no la dejaban tener esta pues constante gratificación. Por otro lado, pues también estaba el mecanismo de la omnipotencia y la grandiosidad, que es esta sensación de inmunidad y al mismo tiempo, entonces, de incomprensión para poder, pues sí, realmente como para poder, pues sí, realmente decir, ok, esta cuestión requiere que yo haga ciertos esfuerzos, requiere que yo genere ciertas, pues sí, ciertas protecciones. Por otro lado, pues también estaba la personalidad como sí, que ya sabemos que al no tener una personalidad bien estructurada, pues ella se veía fácilmente influenciada por personas de su entorno y que le decían bueno, que no hiciera caso, que se saliera, que siguiera haciendo su vida normal, etcétera, ¿no? Entonces, para ella era muy sencillo dejarse llevar por aquellos que le prestaban o que le invitaban a continuar con la gratificación de su vida cotidiana. Y bueno, al último encontré también en ella un rechazo de la mentalización y bueno, esto quiere decir que en ella se manifestaba el no reconocer los pensamientos ni los sentimientos propios y ajenos de la cuestión, ¿no? O sea, se veía en ella una ausencia de preocupación por su entorno y era incapaz de poder analizarlo porque incluso en algunos momentos podemos identificar que aunque a nosotros no nos genere un miedo como tal real o que nos genere un miedo menor, podemos alcanzar a identificar que hay un tercero, ¿no? Que hay un tercero que probablemente tenga pensamientos y sentimientos diferentes a los de nosotros y por lo tanto esto va a implicar que yo tenga que adaptarme también, un poco poner de mi parte para que pues en familia y en comunidad estemos lo mejor posibles. Bueno, pasando aquí, bueno, al siguiente ejemplo de otro paciente con estructura psicótica. Pues bueno, en él, su caso, la escisión, estos extremos que les comentaba en un principio son muchísimo más primitivos y bueno, existía como tal una distorsión de la realidad. Puntualmente este paciente no estaba consciente de la gravedad, del impacto que tenía en la vida cotidiana, que es una situación de vida o muerte, pues él no tenía una conciencia muy clara, aunque tenía periodos de conciencia, le costaba mucho trabajo hacer esta diferenciación. También, bueno, en este caso en él operaba la negación de la realidad, por lo que ya les vengo mencionando, no tanto una negación emocional como lo vemos en un paciente limítrofe, sino una negación de realidad. No se reconocía esto y pues no existía una conciencia de autocuidado propio ni tampoco del cuidado hacia los demás, que es un poco lo que nos invita esta situación de pandemia. Otro mecanismo que a mí me llamaba mucho la atención, que es el de este mismo de la omnipotencia y grandiosidad. Como vemos, utilizan mecanismos similares, pero estamos hablando que en una estructura psicótica son mucho más primitivos
y que son, obviamente, tienen manifestaciones mucho más graves y mucho más evidentes, ¿no? Este paciente en particular me decía que él tenía la creencia o la fantasía de que la fuente del virus estaba dentro de él. Como les comentó la licenciada Coco, pues yo me dedico a trabajar con pacientes adictos, entonces muchos de ellos llegan en delirio o llegan con una psicosis tóxica y uno de ellos en particular me hacía este señalamiento de que él tenía la culpa, que él tenía el virus y que sentía que se tenía que aislar de todo el mundo porque estaba, pues sentía que contagiaba a la gente de su entorno. Y bueno, tuvo todo este delirio de persecución en el que pues sentía que él era el que traía la enfermedad, ¿no? Entonces, pues esto también es un ejemplo que me parece, pues, importante señalar. Por otro lado, pues al último tenemos, les digo, nuevamente estas visiones discontinuas de que probablemente ahorita no está pasando la realidad y en algún momento me doy cuenta de que existe, me asusto, tengo miedo de salir a la calle, pero en otros momentos no tengo la plena conciencia y sigo haciendo mi vida normal y entonces, bueno, obviamente en estos pacientes pues es más preocupante el hecho de mantenerlos en resguardo para que ellos al no estar conectados con esta situación, pues sí, de pandemia mundial, pues de pandemia, perdón, pues entonces requieren muchísimo más cuidados de parte de sus familiares, de sus redes de apoyo para que no puedan, para que no salgan a la calle y puedan ceñirse más fácilmente a esta situación. Y bueno, por último tenemos la estructura neurótica, en la que, bueno, el mecanismo defensivo por excelencia pues era la represión. Aquí en este caso, pues era una paciente que llegó a consulta con una manifestación de ansiedad importante, puesto que sentía demasiadas restricciones al tener que ceñirse a las medidas de higiene. Entonces, bueno, esta es una de las manifestaciones más, vamos a decirlo, quizá un poco más esperadas, que sería la cuestión de sentir ansiedad por estas limitaciones y estas restricciones. Por otro lado, también presentaba trastornos del sueño, donde pues obviamente a través de este mecanismo pues desplazaba esta ansiedad y esta preocupación a través de los sueños. Tenía sueños pues que eran pues displacenteros para ella, en los que pues tenía pesadillas recurrentes, me decía que le costaba mucho más trabajo conciliar el sueño, que le costaba trabajo levantarse por las mañanas y pues bueno, un patrón alterado de sueño observamos con el mecanismo defensivo del desplazamiento. Por otro lado, algo que también observaba en ella era el deseo de informarse constantemente, de darle un sentido racional a la sensación, pues estaba constantemente revisando noticias, analizando, no sé, checando los avances tecnológicos que existían en ese momento, las posibles curas, las precauciones, pero bueno, obviamente con tintes un poco más obsesivos por darle un sentido lógico a este miedo y a este temor que experimentaba y obviamente esta ansiedad que les comento en un primer momento. Por otro lado, otro mecanismo defensivo que he estado viendo mucho y creo que todos coincidimos en esto, pues es el humor, ¿no? Es utilizar el humor que observamos en redes sociales, que tenemos en conversaciones con los otros, donde intentamos pues darle también este toque humorístico a la situación para que sea un poco más llevadero, más tramitable para nosotros y que podamos, pues sí, ponerlo en un espacio y en un lugar que sea más llevadero para nosotros, ¿no? Por otro lado, bueno, pues tendríamos el mecanismo defensivo de la sublimación, en la que propiamente empezaríamos a crear maneras más adaptativas de satisfacer, bueno, esta cuestión de nuestros impulsos y poder realmente entrar ahora sí a una fase en la que podamos adaptarnos a la nueva normalidad que como tal pues es aquello a lo que se nos invita. Ya un poquito más adelante estaremos hablando de esta cuestión también. Pero bueno, propiamente estos eran los análisis que yo podía observar en estos 3 pacientes. En esta cuestión, al hacer esta distinción, lo que busco también es que podamos analizar desde una perspectiva individual cómo es que a cada una de las personas le moviliza o le despierta determinadas sintomatologías la raíz, pues, que es común, ¿no? Una raíz común genera diferentes manifestaciones y va a generar estelas de síntomas que van a ser muy variados y que van a tener, claro que sí, un tinte individual y que al final del día nosotros como trabajadores de la salud mental estamos enfocados en analizar estas individualidades y cómo es que la pandemia genera diferentes repercusiones en cada uno de nosotros. Y claro, obviamente esto es combatir o intentar también darle una perspectiva más amplia
al estudio de estas cuestiones, porque bueno, generalmente en las noticias o en los análisis que se tienen que hacer propiamente generalizados, porque es mucha gente, vamos, es una cuestión mundial, pero nosotros como trabajadores de la salud mental tenemos esta oportunidad de poder analizarlo desde lo individual y ver, pues, claro, cuáles serían las maneras que cada uno de nosotros hemos tenido para salir de esta cuestión. Entonces, bueno, por otro lado, hablamos también de un malestar en la cultura, que era un tema importante para Freud, y la pregunta sería, ¿por qué nos resulta tan difícil negarnos a este bienestar común, ¿no? De pronto, en estos pensamientos lineales decimos, bueno, si sabemos que con este acto o con esta salida voy a afectar a los otros o voy a hacer que la situación se vuelva más grave y que entonces nos tardemos mucho más tiempo en readaptarnos y en reorganizarnos, pues la respuesta lógica siempre sería el decir, simplemente me quedo en mi casa y acato las reglas, ¿no? Pero la realidad es que estamos viendo muchas actitudes que llevan a lo contrario y que pareciera incluso que lo que se busca es propagar el virus o que no tenemos esta conciencia o esta empatía, que bueno, ya lo analizábamos un poco con las estructuras de personalidad, pero como, bueno, ya entrándonos en la cuestión del malestar propio, pues sabemos que Freud definía el término pulsión como un proceso dinámico consistente a un empuje que va destinado a un fin. Es una carga energética, un factor de movilidad que nos lleva hacia algo en específico. En la teoría de las pulsiones, expresada en la obra de Freud, El malestar en la cultura, adjudica al hombre una inherente pulsión de odiar y de aniquilar en la complejidad de su constitución instintiva. Claro está, sabemos que somos seres instintivos. Y afirma que la tendencia agresiva es una disposición innata y autónoma del ser humano. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, obviamente esto va en contra del placer personal, esto va en contra de los propios deseos y de la propia gratificación que como seres humanos tenemos y que hemos encontrado en el exterior. Entonces, bueno, claro está que esto va a constituir un mayor obstáculo a la hora de poder avanzar en esta cuestión, ¿no? Esto es con lo que Freud menciona que se tropieza la cultura constantemente y que entonces, pues, va en contra de lo que nosotros dentro de nuestra lógica pensaríamos que deberíamos de hacer para poder salir adelante de esta situación. Bueno, entonces, ¿cómo son vividas estas medidas de higiene? Esto también es otro punto que me parece importante. Esta nueva normalidad ha puesto de relieve la gran dificultad que subyace en los seres humanos para poder pensar en el bienestar más allá del propio. Innegablemente, la sociedad se ha visto aplastada por un malestar que nos obliga a crear mundos detrás de nuestras puertas, como les decía, en contra ahora sí que de nuestras propias gratificaciones, cerrándonos los caminos de descarga que previamente habíamos establecido como medios adaptativos y obligándonos a enfrentarnos sin anestesia psíquica a lo que somos y son aquellos que nos rodean. Entonces, esta cuestión implica que vamos a tener que dejar estas gratificaciones o estos caminos previamente establecidos para nuestro funcionamiento, pero que al mismo tiempo se viven como amenazantes para nosotros mismos, ¿no? Se viven como con esta dificultad de poder asumir el propio malestar, ¿no? Entonces, bueno, como hace rato les comentaba, mi interés era poder enfocar esto, sobre todo porque, bueno, hay público general, público que quizá no se dedica a la psicología como tal, y que pudiéramos también darle una visión, como les comento, de lo individual. Se suelen establecer ciertos constructos, medidas y planteamientos de entendimiento que suelen ser muy generalizados y que por supuesto que en funcionamiento son adecuados, ¿no? Como les digo, pues es imposible el poder pues verlo de manera individual a ciertos aspectos. Por ejemplo, la cuestión pues médica de los comunicados o de la información que se genera, pues obviamente tendría que ser generalizado para su difusión. Sin embargo, en el campo de la psicoterapia, nosotros hacemos el énfasis en cómo se forma la idea del autocuidado, cuáles son las exigencias que quedan fundamentadas a través de las experiencias de vida individuales. La exigencia o el acento está puesto en este autocuidado y en esta conciencia de autocuidado, pero eso es algo que se da por sentado, como si todo el mundo tuviera conceptualizado el autocuidado como un diario vivir, cuando la realidad es que esto tiene mucho que ver pues con las vidas individuales, con las experiencias de desarrollo, con los contactos que hemos tenido, o el tipo de vínculo que hemos desarrollado con nuestros padres y de qué manera hemos nosotros introyectado este autocuidado, ¿no? Porque la realidad es que
¿cómo podremos esperar comportamientos de autocuidado en ciudadanos y en poblaciones que anteriormente no han desarrollado estas nociones del sí mismo ni tampoco del bienestar social? Obviamente este acontecimiento mundial ha puesto en jaque todos estos pues, constructos o todas estas cuestiones personales, puesto que no, a la hora de que tuvieron que accionarse y a la hora de que esperábamos que aparecieran como algo lógico, como les mencionaba, la cuestión del autocuidado o de algo que debería de ser, de estar establecido, pues nos damos cuenta de que al menos en la población mexicana, pues esto es un tema que no está trabajado, que no está tratado. Obviamente estamos hablando de que existe un contexto histórico, social, que nos impide quizá poder analizar qué tanto nuestra población mexicana ha podido desarrollar estos temas del autocuidado y del sí mismo y de nuestro entorno. Obviamente les digo, siempre contextualizando pues la realidad mexicana. Entonces, aquí volviendo al tema de lo individual, supongamos que una persona le tiene miedo a un perro, ¿no? Genera un rechazo por este animal. Cuando se acerca a él, cuando lo siente cerca, cuando lo escucha ladrar, pero realmente aquí nos preguntamos, ¿el perro es realmente un peligro real? A veces son perros domésticos, no sé, cuando una persona le tiene una verdadera fobia a un perro, pues no importa si es un perrito chiquito o si es un perro agresivo o de pelea, sino pues le tiene miedo a ese perro. A veces el perro como tal no significa ningún peligro o no suscita ningún riesgo real, pero esto nos habla de que la persona tiene algún contenido que se enlaza con el evento traumático o que se enlaza con esta imagen que les doy del ejemplo del perro y que reactiva en esta persona cuestiones que solamente habitan dentro de ella o que solamente se configuraron dentro de ella. Entonces, bueno, ¿qué ha despertado en lo individual esta pandemia? El riesgo, leía por ahí que el riesgo como tal es pulsional. Esto quiere decir que al final pues es un riesgo que se enlaza, como en el ejemplo anterior, o que se conecta con algo de nosotros, con una configuración interna o con como alguna vivencia previa que va a movilizar ciertas cosas. Entonces, el riesgo como tal, al ser pulsional, estaba anteriormente reprimido y ante esta situación, pues a lo que encamina es que pueda aparecerse o que pueda presentificarse, al yo del sujeto. Entonces, bueno, como les decía, esta cuestión va a hacer que nosotros se despierten ciertas cuestiones que quizá desconocíamos que habitaban, ¿no? Por ejemplo, tenemos a personas que este mismo evento, sabemos que es la misma situación para todos, les despierta un terror obsesivo por la limpieza, ¿no? A lo mejor algo que él ya tenía controlado en su casa, que era de base una persona que constantemente mantiene limpios sus baños, que mantiene limpios la cocina, los trastes, lo que sea, que está dentro de su control, lo que estaba dentro de su control, estar alejado de los virus, estar alejado de los contaminantes, pues de pronto llega esta amenaza, irrumpe en su mundo psíquico, le genera un desequilibrio y entonces ahora se siente sumamente amenazado porque el virus no está dentro de su control, ¿no? Entonces, en esta persona, en lo individual, esto es lo que le ha despertado, ¿no? Pero por otro lado, pues no sé, vemos personas que desarrollaron un rechazo por estar en la casa, ¿no? O que les despertó un rechazo por estar en lugares encerrados, o que de pronto se dan cuenta de que la relación con su pareja tenía muchas otras situaciones que trabajar que se aparecen a través de esta situación de encierro. Y como tal, les digo, entonces, el énfasis o el acento tiene que estar puesto en ya sea en general y en la parte de nosotros como terapeutas, pues ver qué es lo que ha movilizado en cada uno de nuestros pacientes o incluso en lo individual, ¿no? Poder tener este análisis personal para identificar, ok, derivado de esta situación, de qué manera yo lo he estado intentando afrontar o de qué manera lo he intentado sobrellevar o qué es lo que ha despertado en mí y entonces poderlo convertir en situación de análisis personal o análisis en una psicoterapia. Otro de los aspectos importantes que han sufrido alteración pues sería la identidad y el vínculo. Todo esto se deriva de las afecciones que sufre la identidad y el establecimiento de vínculos que anteriormente estábamos acostumbrados a hacer.
ha generado cambios muy importantes y que seguramente van a ser permanentes y que van a tener una afección prolongada en la interacción social. ¿Qué pasa pues entonces con la identidad? El esclavo ha sido privado de su cuerpo por la realidad externa. Nuestro cuerpo se ha vuelto un hilo conductor de algo que puede ser potencialmente mortal para nosotros y para nuestro entorno. Pasa de ser un medio de comunicación, un medio de expresión, un medio de contacto físico, a convertirse en una amenaza potencial, como les decía, ¿no? A través de nuestros cuerpos podemos ser portadores de un virus muy dañino. Entonces, para el esclavo, ahora hay algo que de su cuerpo se desliza por fuera de su propio dominio, ¿no? Hay algo que además de ser intangible, porque no lo podemos ver, no podemos palpar el virus, también se sale de nuestros propios controles. Estoy 100% segura que la mayoría de personas que se han contagiado, pues lo que menos quería es generar este impacto en el otro, ¿no? Afectarlo. Y entonces, pues se genera también una culpa, se genera un sentimiento de malestar, otro tipo de situaciones que se van a llevar obviamente al espacio clínico. La pandemia nos ha obligado a retirar la libido del mundo, ya que el afuera tiene sus límites ahora en nuestra puerta de entrada. Es decir, la casa se vuelve nuestro nuevo afuera. ¿Qué pasa con esta cuestión de retirar la libido del mundo? Hay que acordarnos también que yo me estoy refiriendo a libido, no estoy hablando de líbido, que la libido es más una cuestión pues médico-sexual, que se refiere a la cuestión del deseo, propiamente, para la redundancia, sexual. Yo aquí me estoy refiriendo a la libido, que sería propiamente pues esta energía psíquica. Entonces, esta energía psíquica la tenemos que quitar del mundo y la tenemos que poner ahora dentro de nuestros espacios. Entonces, pues nuestra casa se vuelve hacia afuera y nuestras vidas empiezan a girar en torno a qué pasa dentro de nuestras casas. A través de esta observación nos hemos dado cuenta de que esa misma libido ha sido depositada ahora mayormente en las redes sociales. Esta libido que antes estaba puesta en nuestras comunicaciones del día a día, en ir a la tienda y platicar con la persona con la que lo atiende, tan solo el traslado de nuestra casa al trabajo, el hecho de relacionarnos con la gente que nos rodea, tantas cosas que dábamos obviamente por sentado nosotros anteriormente, pues ya no están puestas ahí, ya no recibimos esa gratificación. Entonces, habrá que hacer algo con esa energía psíquica, ¿no? Como sabemos, esta energía psíquica va a buscar nuevos objetos y entonces estos objetos ahora van a estar puntualmente puestos en casa. Pero esto es una cuestión que no se va a quitar de un día para otro. Vamos a estar acostumbrados a libidinizar que las redes sociales, ¿no? A poner toda esta energía psíquica en nuestras personalidades que son, vamos a decirlo, pues electrónicas básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con quienes apenas recién comienzan a generar estos vínculos? Esta es otra pregunta que me surgía porque también sabemos que hay niños que van a ser niños COVID, que van a ser adolescentes COVID, que estaban en plenas etapas de reincorporarse, por ejemplo, a la vida estudiantil y entonces se ven limitados y tienen que hacerlo ahora en casa. Entonces, obviamente los niños o los adolescentes que están en este proceso de comenzar sus vínculos externos, pues van a tener que encontrar dónde depositar esa libido y entonces algo que está libidinizado ya para ellos, que sería, y que lo veíamos ya anteriormente, pues es algo que va a permanecer y que va a generar cambios en la cuestión clínica. El uso de cubrebocas es otro aspecto importante, nos limita, como sabemos, a los medios de comunicación. La imagen se ve cubierta por caretas, por lentes de seguridad, la expresión facial también va a pasar a un segundo plano. Es algo que si anteriormente nosotros estábamos acostumbrados a expresar toda nuestra emoción, no acostumbrados, sino que es nuestra naturaleza expresarlo a través de una sonrisa. Yo he escuchado varios casos también en este momento en el que la gente me decía, bueno, aquí me pasa que cuando yo sonrío, hago la misma expresión con los ojos, se me alargan, a que cuando yo estoy haciéndole gestos a una persona, ¿no? Porque los ojos también se me hacen de chinito, me decía una persona, ¿no? Entonces,
el otro no se da cuenta que yo le estoy haciendo caras, piensa que le estoy sonriendo y entonces puedo ocultar mi desagrado para con esa persona, ¿no? Entonces ya estamos empezando a generar experiencias con base en el uso de cubrebocas y que se van haciendo parte también de la forma en la que nosotros nos expresamos. Estos impedimentos también generarán que la búsqueda, el desarrollo y la proyección de nuestra propia identidad se transfiera a los medios electrónicos. Nos encontramos de pronto poniendo mucho más atención a crear un avatar virtual que al propio cuidado psíquico y físico. Por ejemplo, otra cuestión que hemos estado analizando es que generalmente ahorita que estamos en casa o que hemos tenido que estar en casa, pues hemos descuidado mucho nuestra apariencia física, ¿no? O sea, a lo mejor, bueno, antes teníamos que arreglarnos para ir al trabajo, ahorita también, pues de pronto estás dando una clase y simplemente no prendes la cámara, o bueno, estás vestido con ropa formal de la cintura para arriba y abajo tienes pijama. O sea, obviamente esto conlleva un dejo hacia nuestras personas que al final al no poner el énfasis en salir o en el ser vistos, pues nos enfocamos en, bueno, pues entonces voy a crear una bonita imagen para ponerla en mi WhatsApp o para ponerla en mi perfil de Teams o para ponerla en X o Y lugar donde sé que sí me van a poder ver sin cubrebocas. Y no sé, cosas tan sencillas como eso, que parecen ejercicios cotidianos de adaptación, pero que obviamente van a tener su repercusión más adelante, ¿no? Entonces, eso también es algo que es un fenómeno que ya veníamos vislumbrando con anterioridad, que ya nosotros en la parte clínica habíamos visto que la parte social que se da a través de los medios virtuales iba dando pasos muy agigantados y que esto iba a generar cambios propiamente en la identidad y en el vínculo. Pero, ¿esto qué pasa? Que bueno, se acelera con la situación actual que tenemos. Y pues bueno, un poco para ir resumiendo y para entrar también en la discusión, que obviamente a la que les invito, pues como sabemos, la pandemia ha sido una experiencia traumática donde nos vemos dirigidos por nuestras propias estructuras de personalidad. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas que tendremos la posibilidad de analizar en el consultorio, ya sea de manera presencial o virtual, como psicoterapeutas psicoanalíticos partirá de la individualidad de los pacientes, como siempre lo ha sido, ¿no? En esto que les explicaba hace rato, en la cuestión de la psicoterapia, el enfoque siempre está puesto en la experiencia y en el mundo psíquico individual. Sin embargo, como les digo, de pronto esta situación nos invita también pues sí, en cada uno de nosotros a analizar qué es lo que nos ha generado. Efectivamente, no podemos ser reduccionistas y creer que una misma situación va a tener supuestos tan marcados, ¿no? Por ejemplo, les decía, los que les comentaba hace rato, ¿no? El supuesto de que toda la población se va a cuidar, el supuesto de que la gente va a encontrar maneras mucho más sanas y mucho más adaptativas de sobrellevar la situación, el supuesto de que todos deberíamos reaccionar de determinada manera a un evento traumático. Es esto lo que me incitaba a poner el énfasis en la vivencia individual. Por ejemplo, algo que me pasa muy comúnmente con los pacientes con los que trabajo es que a la hora de expresar o verbalizar las emociones que subyacen de estas vivencias traumáticas, me dicen, es que, ¿sabes qué? Yo siento que no debí de haber sentido esto, no debí de haberme asustado, no debí de haberme aislado, no debí de haberme puesto triste, cuando la cuestión es que lo sientes, no debiste hacerlo, sino que lo estás sintiendo. Entonces, el hecho de generalizar que la emoción va a ser la misma o que el tipo de respuesta va a ser la misma, pues cerraría muchísimo nuestras ventanas de análisis en la parte clínica. Me dio la opción de yo entrar a la plataforma. Posteriormente, bueno, tendremos que estar receptivos a los malestares culturales que van a subyacer de esta nueva normalidad, ¿no? Tomando en cuenta que las identidades y los vínculos van a sufrir cambios importantes y estos generarán nuevos retos que deberemos de sortear desde el estudio histórico de nuestra experiencia humana a partir de esta pandemia. Yo creo que anteriormente a esto teníamos una concepción de pandemia como algo muy lejano, como algo que ocurría anteriormente cuando no se sabían cómo resolver los problemas médicos, no lo teníamos conceptualizado como algo que pudiera ocurrir en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esto es un impacto que tiene pues que va a tener repercusiones en el histórico social de
mundo completo y que entonces deberemos estar alertas a analizar cuáles van a ser estas manifestaciones clínicas. Ahora sí que sería como qué es lo que nos deja la pandemia, cuáles van a ser las sintomatologías que van a subyacer de todo esto y que van a convertirse en una cuestión mucho más cotidiana a la hora de la práctica clínica, ¿no? Que como les decía, pues ya lo hemos analizado en las cuestiones de las personalidades cibernéticas y todo este tipo de temas que están ahorita en boca, ¿no? Porque son populares, pero que ahora también van a generar no solamente un cambio psíquico, sino también un cambio en el desarrollo histórico y la forma en la que nosotros como seres humanos nos estamos pues vinculando en la actualidad, ¿no? Entonces, pues bueno, yo cerraría con este pequeño resumen solamente para hacer un conteo de todo lo que abordamos en este tema, que si bien intenté hacer solamente pues poner los puntos para que también ustedes tengan esta opción de comunicarme cuáles han sido sus perspectivas al respecto y entonces, bueno, como siempre los invito a la discusión para poder multiplicar nuestros conocimientos y hacer de esto una experiencia pues enriquecedora. Por ejemplo, también hace un momento le comentaba a Coco, pues que sí es muy diferente hacer una exposición cuando únicamente estás viendo la pantalla y no puedo ver las expresiones faciales de todos ustedes, de pronto a veces, no sé, incluso hasta la parte de mover la cabeza y decir que sí, a forma de asentir, o no sé, este contacto cálido de que a lo mejor quizá se pone uno más nervioso a la hora de exponer presencialmente, pero la verdad es que esta es la primera vez que yo he expuesto de esta manera en la que no veo a ninguno de ustedes y pues obviamente es una vivencia muy, muy diferente y que genera pues sí, un distanciamiento, ¿no? Una frialdad y una tendencia a acostumbrarnos a realizar nuestros trabajos de esta manera y pues claro que también es un reto el intentar empatizar o el intentar construir la comunicación con todos ustedes, puesto que no los estoy viendo, pero bueno, confío en que esto haya sido pues funcional para ustedes y que los haya, como les digo, invitado a la discusión y al entendimiento más profundo de la parte analítica, pues de lo que esto va a dejar, ¿no? Pues bueno, sería todo de mi parte, pues espero las preguntas. Jocelyn, muchas gracias por tan completa participación. Yo creo que es un panorama que hiciste, si bien énfasis en lo individual, partiste desde esta cultura que como mexicanos tenemos, que quizá esta pandemia también vino a reflejar hasta como cultura en el cuidado que tenemos cada uno de nuestra salud, desde el cuidado de la diabetes, de la hipertensión y de todas estas comorbilidades que vienen a poner más en riesgo este virus o esta enfermedad. Entonces, lo trasladaste muy bien a lo individual. Yo creo que abarcaste demasiado. Quisiera darle paso a que el público vaya escribiendo sus preguntas, sus comentarios, porque yo creo que además de lo que nos compartiste, despertaste muchas inquietudes y muchas felicitaciones. Así que damos paso a que escriban, por favor, los invito a que escriban sus comentarios, sus preguntas. Le dimos entrada a nuestra presidenta, la presidenta de la Sociedad de Psicoanálisis, por si ella quiere hacer algún comentario en lo que las personas del público van escribiendo sus preguntas. Se dedican a la cuestión del mundo de la psicología, pero al final también era una invitación para el público en general a revisar estos temas desde el entendimiento de lo individual. Bueno, también Malena, bueno, no sé si Coco quiera leer los comentarios o los leo yo. Nos vamos turnando, ¿te parece? Para hacer más ameno esto. Bueno, es anónimo. Dice que más que una pregunta, sería una felicitación. Una excelente presentación y gran dominio del tema, Jocelyn. Muchas gracias. Bueno, luego tenemos a Malena, que nos comenta que la posmodernidad representó la desilusión del ser humano ante la situación omnipotente de la modernidad.
ahora se hace necesario adaptarnos a nuevos cambios que no conocíamos, pues creíamos que todo podía tener solución por sentirnos en un mundo con grandes avances. Una gran desilusión que afrontar ahora, el ver que esto no es tan posible y que se rompen las soluciones. Yo creo que, pues sí, lo que les comentaba al principio es como esta pérdida de las certezas que solíamos tener y tener, ahora sí que tener como nuestro caminito ya preestablecido, a lo cual de pronto llega alguien y le da un borrón y ese caminito desaparece y entonces tenemos que empezar a volvernos creativos, a volvernos flexibles, a volvernos analíticos, pero ¿qué pasa, como les comentaba, cuando nuestra propia estructura de personalidad se ve tan fuertemente impactada ante este tipo de situaciones, ¿no? Y igualmente, ¿no? La cuestión de que, pues, la realidad nosotros no creíamos en la pandemia, al menos creo que dentro de mi parte generacional era como decir, no, pues eso pasaba pues hace mucho tiempo atrás, ¿no? Esta cuestión también de omnipotencia, de decir, no, pues ahorita tenemos avances, tenemos X, Y, Z que nos saca avante de ciertas cuestiones médicas y pues no es así. Así es, y como hemos visto lo cíclico de las pandemias, ¿no? Parece que cada 100 años se va presentando. Bueno, Anónimo dice, felicidades a la expositora, ha sido muy clara y amena. ¿Piensa usted que la pandemia viene acompañada de otros virus que son emocionales? Uno de ellos es el miedo. ¿Cómo manejarlo con el paciente? En algunos de ellos parece como otro problema más a tratar. Ah, sí, claro, yo creo que es una muy buena frase esto de los virus emocionales. Yo lo manifestaba como el hecho de la sintomatología que va a dejar el hecho de cuando pase todo esto, ¿no? ¿Cuáles van a ser las cuestiones que van a permanecer activas en nuestros pacientes y también en lo personal, ¿no? Yo creo que, como les decía, no habíamos estado preparados, o sea, son temas que únicamente despertaron, pero que anteriormente de por sí no habíamos puesto la mirada en ese tipo de cuestiones, ¿no? Como les decía, la parte del autocuidado. Obviamente, bueno, aquí dice que cómo podríamos manejar los miedos con un paciente, pues yo creo que mucho me remite a lo que trato de comunicarles, que es analizando qué se le ha despertado en lo individual al paciente, ¿no? Porque les decía en este ejemplo de lo del perro, ¿no? O ciertas cuestiones fóbicas que tú dices, bueno, pues vamos, o sea, a lo mejor alguien le tiene fobia no sé, a los lugares oscuros, cuando hay otras personas que no tienen este enlace con algo que en su historia o en su continuo de vida se enlaza a este evento traumático, ¿no? Entonces, este miedo tiene un origen en lo individual profundo a lo que nos invita el psicoanálisis, porque no es nada más una cuestión de generalizar que hay ciertos tipos de miedos preestablecidos, sino también identificar, pues, qué moviliza en la persona y que aparte es un camino muy arduo, como sabemos, poder llegar a las verdaderas raíces de estas cuestiones. Bueno, ahora sigue Oreli, mi compañera, que dice, gracias Jocelyn por darnos ejemplos clínicos específicos a través de los cuales viste las manifestaciones. No, pues gracias a ustedes por escucharme. Vero, ¿quisieras agregar algún comentario o leo el escrito siguiente? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, el comentario sería ¿no? Cuando está hablando es algo que, decía Jocelyn, que nuestra generación, yo creo que ninguna generación de los que estamos vivos lo habíamos vivido. De hecho, de ahí viene mucha del no creer o de que se nos facilite esto que hablabas, ¿no? Este mecanismo que utilizamos tanto, que es la negación, y que lo utilizamos todos porque nos funciona, nos ayuda a tener menos ansiedad, menos miedo a la incertidumbre o a lo nuevo, y lo vimos, o sea, cuando nos dijeron que esto iniciaba, todos creímos o quisimos pensar que eran como unas vacaciones de un mes en tu casa, y al principio nos pareció hasta divertido, ¿no? Volver a estar en tu casa y decir, ay, qué bueno, no voy a ir a la oficina, y bueno, le vimos toda la parte buena. No voy a salir
a la calle, voy a gastar menos gasolina, voy a tener tiempo en mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se fue dando el fenómeno que tú hablabas, que se me hizo muy interesante, cuando dices, cuando lo pensamos como unas vacaciones de 1 mes o 2 meses, seguía libidinado lo de afuera. La calle, el trabajo, la oficina, los parques, los antros, el supermercado, etcétera, ¿no? Entonces dices, pero ¿qué pasa cuando esto ya rebasa un cierto tiempo? Entonces empieza a retirar ese interés por el afuera y ahorita nos estamos enfrentando a algo que lo vamos a ver más adelante, que es, ahora la fobia va a estar en volver a salir, ¿no? O sea, si yo ya retiré todo esto de afuera, si ya me siento seguro aquí en mi búnker, en mi casa, si ya lo equipé para estar aquí, de hecho, yo creo que lo he escuchado de varias personas que en su misma oficina ya les compraron, les dieron dinero para que compraran un escritorio y acondicionaran en su casa un espacio para poder trabajar. Entonces la gente dice, es que ya no quiero regresar a la oficina. Entonces nos vamos a enfrentar a otra cosa cuando se vuelva a abrir. Y es a que todos estos donde la personalidad favorece el miedo al afuera, pues se catequizó muchísimo más, ¿no? Mi espacio, mi casa, y entonces vamos a ver también a qué nos va a abrir. Ajá. Sí. Bueno, dice Karina, muchas felicidades, excelente exposición del tema. Gracias, Karina. Malena, nuevamente te felicita por este trabajo tan completo que nos motiva a seguir ahondando en el conocimiento de nosotros y de nuestros pacientes. Un gran trabajo. Sin duda, Jocelyn. Malena. Sí, yo creo que, o sea, eso que comenta Vero es muy real también, ¿no? Que hay gente que ya de por sí anhelaba o acariciaba este tipo de pseudoamenidades que tenemos ahora de estar en casa, y entonces pues se van a volver mucho más fuertes, más arraigados, y entonces va a decir como, bueno, ya estuve bastante tiempo donde quería estar y pues ya entonces para qué salir, ¿no? Y eso también es muy cierto con la gente que ya tenía tendencias a no salir, a fobias sociales, a todo este tipo de cuestiones de miedos y de rechazos al exterior o al contacto o a la vinculación. Y bueno, Angélica, felicidades, Jocelyn, por la ponencia. Gracias, Angélica. Malena está muy participativa, está muy contenta con tu participación, Jocelyn, porque volvió a escribir. Dice, creo que es muy importante la forma que abordas la pandemia como un evento traumático que viene a romper con muchas ilusiones y fantasías de omnipotencia y que al enfrentar desde la realidad nos ha enfrentado con un trabajo y un esfuerzo enorme. Claro, sí, esta cuestión de, pues sí, de sentirnos invencibles y que de pronto pues nuestro propio cuerpo se vuelva una amenaza para nosotros y los otros, cuando el deseo de vincular pues también llevaría a lo contrario, ¿no? Nuestras fantasías de lo contrario. Anónimo, ¿qué hay con quienes se rehúsan a libidinizar sus avatares o sus redes sociales? Sí, bueno, también tenemos, por ejemplo, una población que decidió como no adentrarse o enfocarse a estos nuevos impulsos por libidinizar nuestras cuestiones virtuales. Tengo amistades que más bien están en lo contrario, ¿no? Y que son de mi edad también y que dicen, no, pues es que yo no quiero, yo casi no uso mi Facebook, o pues yo la verdad es que tengo deseos de cerrar mi Instagram, o no me veo, no me llaman la atención ese tipo de cuestiones, y que se rehúsan y que pareciera un poco que se van quedando pues fuera de esto que acontece o de esta vida paralela que tenemos en las redes sociales y que se escapan, ¿no? Yo creo que tendrá sus bondades y también tendrá sus desventajas, ¿no? Ha habido momentos en los que hemos querido cerrar a lo mejor nuestras redes sociales y nos encontramos con que dependemos de ellas para mantenernos informados o para mantenernos en contacto. Por ejemplo, ahorita sí se nos obligó a establecer casi este tipo de contactos, porque bueno, si yo no me creo una página, un Facebook o alguna cuestión en la que pueda comunicarme con mis seres queridos, pues me voy a mantener aislado, ¿no? Entonces, ese tipo de, pues sí, como de rechazo a estas cuestiones, pues se volvió
casi obligatorio para todos, ¿no? Para gente de cualquier edad y de cualquier, ¿qué pasa también con los estratos sociales que no tienen este tipo de facilidades, ¿no? De tener estas conexiones, de tener estos medios al alcance, el internet, las escuelas televisadas, todo este tipo de cosas, pues vamos, hay gente que no tiene estas facilidades y que también se ve pues marginada ante esta situación. Entonces, pues casi en esta situación fue obligatorio el empezar a, pues quizá no propiamente libidinizar como tal, a lo mejor algunos no han todavía entrado a esa fase, pero sí hacernos como dependientes a este tipo de comunicaciones. Me gustaría agregar que quizá esto sí en algunas personas ha llevado a hacer un uso más intenso de las redes sociales, pero en otras se recurre a la llamada telefónica para comunicarse con sus familiares o a estas videollamadas del WhatsApp. O sea, no todo implica la red social, también está más fortalecido esta parte familiar o incluso dentro de casa. Se van fortaleciendo otras formas de convivencia, que no todo tiene que ver con el afuera. Lo interesante sería como este equilibrio que se va estableciendo entre el afuera y entre el adentro de esta casa. Vero, ¿quisieras agregar algo más para pasar al siguiente comentario? Sí, me gustaría también comentar, ahorita que se está hablando de cómo nos hemos ido incluyendo las personas de la tercera edad, ¿no? O sea, ahora muchos abuelos usan los teléfonos inteligentes para poder tener contacto con sus familiares y creo que fue una opción muy inteligente cuando en un primer momento nada más salió esto de no visites al abuelo, no visites a las personas mayores porque las pones en riesgo, llámales nada más por teléfono, ¿no? Y después empezó a salir esta otra de ¿por qué no enseñarlos a manejar los teléfonos inteligentes para que no nada más sea una llamada de voz, sino tengan la oportunidad de ver, ¿no? A los nietos, a la familia. Y yo creo que sí ha sido una buena opción para muchas personas el poder tener contacto. De hecho, me acordaba ahorita que en un inicio las mismas personas hospitalizadas, ¿no? Por COVID, donde no se les permite que los familiares entren, y entonces ya hay lugares y hospitales donde se permitió la entrada de iPad para que puedan tener videollamadas con sus familiares. Entonces, esta está siendo también como la parte muy amable de esta época, que es muy diferente a este tipo de pandemias en otras épocas, ¿no? Hay libros interesantes, ¿no? Como La Peste y estos donde dice se aislaban y ya para morir solos. Y ahora, bueno, estamos abriendo también estas opciones de las redes para poder estar conectados de algún modo, que este es un ejemplo, ¿no? Es muy rico saber que podemos estar aquí conversando, hablando de cosas que nos inquietan, que estamos viviendo en lo individual con nuestros pacientes. Les iba a decir desde el consultorio, pero no, en la mayor medida desde nuestras casas, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes ya están viendo algunos pacientes presenciales, pero pues la mayor parte de los pacientes lo estamos viendo en forma virtual, entonces, bueno, la tecnología no lo ha permitido. También es la parte generosa de esto, ¿no? Claro. Sí, por supuesto que antes no teníamos probabilidades, entonces pues efectivamente no era una probabilidad y ahorita tenemos estos acercamientos con los otros a través de los medios virtuales. Creo también, por ejemplo, que lo que dice Coco es muy cierto, o sea, se trata de encontrar el equilibrio entre estas dos cuestiones, ¿no? En la medida de lo posible, seguir relacionándonos de manera presencial con aquellos que viven con nosotros, cosas que antes no hacíamos por estar siempre fuera, etcétera. Y también, obviamente, hacer uso de las redes sociales y de la manera que tenemos virtual para comunicarnos, pero encontrando este equilibrio precisamente. No volviendo a negar nuestra realidad, encerrándonos en la virtualidad y negando la convivencia que se nos está presentando como oportunidad con la gente que vive con nosotros, ¿no? Porque si no sería lo mismo volver a mecanismos de negación. Ya no me acuerdo quién seguía. Tú, Coco. Sí.
Gracias, Jocelyn. Nada más para agregar al comentario que hiciste ahorita, la clásica imagen, ¿no? Que se ve todos en la familia, en la sala, pero cada quien con su celular. Eso Sí. sería como lo triste que seguiría pasando, que no aprovecháramos como este momento de encierro, de convivencia. Pero bueno, paso al siguiente comentario, que es de Angélica. Dice así, al escucharte hablar me hiciste pensar en que la pandemia ha significado cambio y como un síntoma desencadena otros síntomas no resueltos. Me refiero a la Prescup. También me llevó a pensar en el autocuidado personal y colectivo. Decía Freud, el pensar en masa, al cuidarme yo, cuido a los demás. Y la confrontación tan cercana con la muerte y amenaza constante de morir. Sí, sí, sí. Creo que también, pues como les decía, los impactos se van a ver pues más adelante, ¿no? O sea, vamos a ver cuáles van a ser los resultados de esta situación, que en este momento están recién instaurándose, pero que van a generar sí o sí cambios en la manera de manifestar pues las sintomatologías de determinados temas, ¿no? Como ya lo habíamos dicho. Y les decía también en la presentación pues sí, la dificultad que hemos tenido para conciliar con los otros, ¿no? En este ejemplo que les daba de mi paciente, de la paciente limítrofe, que pues tenía esta incapacidad de poder identificar pues sí, en la realidad las emociones que desprendían de sus papás. Sus papás eran pues adultos mayores, hay una gran brecha generacional entre hijos y papás y pues obviamente pedían comprensión emocional de su parte. Oye, hija, pues mira, limítate ahorita, no puedes estar yendo a bares o a cuestiones de fiesta, etc. Y para ella era una imposibilidad sentir eso. Me decía, no conectaba, vamos, con la emoción de su familia. Entonces, pues dentro de esta dificultad para poder resonar emocionalmente con el otro, pues implicará que no sea tan sencillo pensar en el cuidado de los otros. Luego dice Anónimo, ¿qué pasa con estos malestares cuando la gente en lugar de ir a psicoterapia van a coaching, aceites esenciales, círculos mágicos y demás recurrencias de placebos? ¿Qué opinan? Híjole, bueno, pues es que hay que ceñirnos al método científico, ¿no? O sea, realmente no hay una evidencia que nos pueda sustentar este tipo de prácticas. Vamos, habrá gente que su preferencia sea llevarlos, pero sí creo que también, otra vez retomando el tema del autocuidado, pues tenemos que informarnos de qué es lo que estamos tomando como respuestas a verdaderos trastornos importantes o psicopatologías que requieren un enfoque mucho más, pues no mucho más, sino simplemente validado como funcional para cierto tipo de situaciones. Entonces, volviendo a esta parte de la conciencia, por qué no tenemos cuidado, no sé, de pronto pues informarnos con quién estamos yendo, si realmente pues en qué se están sustentando estas evidencias de respuesta y bueno, vamos, pues yo creo que al final del día eso es lo meramente importante, ¿no? Que no nos estemos perjudicando o creando falsas fantasías de que hay ciertas cosas funcionales, obviamente pues es respetable las creencias de cada quien, pero hablando ya de temas importantes de salud mental y de psicopatología, sí creo que es importante asegurarnos con quién estamos yendo. No sé, también, Vero, ¿qué opinión tenga al respecto? Bueno, creo que esto lo podríamos ligar un poquito a lo que comentabas en tu exposición, ¿no? Cuando decías, esta pandemia a algunos nos ha confrontado, bueno, a todos nos ha confrontado con la muerte, pero la forma en que reaccionamos a esto es muy diferente, ¿no? Hay personas que se están reencontrando o se han ido reencontrando con sus familias, con sus orígenes, con su esencia. Han empezado a valorar que no es tan importante comprar y comprar o salir y salir, sino convivir más, pero está la otra parte de la que hablabas, ¿no? Estos de que se les ha incrementado la negación y entonces es, pues yo voy a salir justo para confirmar que no está cerca de mí la muerte. Pero bueno, esto ha pasado siempre, ¿no? Y es más común en el adolescente
Pero lo vemos siempre, lo vemos en todas estas personas que hacen deportes extremos, que toman y manejan a altas velocidades porque jamás me va a suceder a mí. Bueno, eso es por un lado. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que también en esto de cuál es nuestra opción de acercamiento a un tratamiento, pues va a estar también en función de nuestras herramientas. A lo mejor nosotros que hemos tenido la posibilidad de conocer sobre psicología, que estudiamos una licenciatura, que hicimos una maestría, que hicimos una formación, pues nos queda más claro el por qué algo que sí te va a llevar a un cambio profundo va a ser, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? Pero no le podemos pedir a alguien que es ama de casa, que tiene otro tipo de profesión, no sé, ingenieros y demás, que están más lejanos de esta parte emocional. Pues a lo mejor les va a ser más fácil creer que cualquier tipo de intervención les va a ayudar. Y yo ahí lo que diría es, yo creo que todas pueden ayudar, mientras lo que se está buscando es realmente un acercamiento a conocerte un poco más, ¿no? Pero aquí, pues, los que sabemos más no nos podríamos engañar con este tipo de cosas. Entonces, pues es relativo y depende del tipo de conocimiento que se tiene, ¿no? Claro. Sí, y pues al final también les digo, mientras, o sea, vamos a buscar siempre maneras de encontrarle sentido a lo que nos pasa, ¿no? Y mientras esta sea la inquietud que nos mueva y que no nos estemos realmente poniendo en un riesgo real, pues claro que pues las creencias pues son libres, ¿no? Bueno, sería Coco. Gracias, Jocelyn. Quizá agregaría que además del conocimiento, a lo mejor también aquí incluye esta parte que tú nos explicaste, la personalidad, los mecanismos de defensa a los que recurrimos. Si yo recurro a la fantasía o a la omnipotencia, voy a recurrir a un método que se asemeje a esos mecanismos de defensa. Pero bueno, Anónimo dice muchas felicidades por tu presentación. Pues el siguiente, porque ha sido muy comentada tu plática. Sí, hay muchos comentarios. Bueno, Jesús Flores. La pandemia es una forma de APREQ, pudiendo ser traumática en sí misma, una amenaza para la vida, pero también es un momento actual que abre y activa para muchos de nosotros recuerdos de nuestros traumas tempranos, en la forma particular en la que estamos atormentados. Claro, sí, y la intención siempre va a ser que esto sea una ventana de oportunidad también para conocernos más y preguntarnos y analizarnos más por nosotros mismos y lo que de nuestras experiencias cotidianas se despierta. Paso al siguiente comentario, es Anónimo. Muchas gracias, felicidades por aportar desde lo clínico en esta pandemia, muy interesante. Para algunas personas ha sido cierto sentido favorable, hablando de este acercamiento con su familia. Cierto es, se activan conflictos, pero también se presta a fortalecer algunas áreas personales en algunas personas. Claro, les decía, obviamente estas cuestiones las esperamos de una personalidad que tiende más a la adaptación, que tiende más a la funcionalidad. Entonces, esto sería lo esperado y lo deseado para toda nuestra población, ¿no? Que realmente pudiéramos encontrar una manera de poder volvernos creativos ante las problemáticas y poder más bien encontrarle y sacarle ventajas a esta nueva normalidad que tenemos a nuestro alrededor, pero les digo, nuevamente también incluir a esa parte y ese porcentaje de la población que le está haciendo muy, muy duro el poder procesar todo esto que nos está aconteciendo. Ojalá que todos pudiéramos realmente llegar a un estado de sublimación y de adaptación que sería mejor para nosotros. Así voy yo, ¿verdad? Angélica Hernández, muchas felicidades, muy buena explicación. Mi duda será de qué manera expresaremos el cariño y otros sentimientos más adelante. Si nos estamos acostumbrando a no besos, no abrazos, ningún contacto corporal, hay mucho que enfrentar. Sí, por supuesto, les decía, yo misma me vi ahorita sujeta a todo esto porque yo decía, no veo a nadie, no sé si me están escuchando, no sé, no veo sus caras de duda, de no sé, pues de aceptación o de lo que sea. Estamos acostumbrados a
a identificarnos y a proyectar y a poder interiorizar del otro lo que nos demuestra a través de su parte física y psíquica. Entonces, pues sí fue bien difícil para mí ahorita porque yo estoy acostumbrada a ver reacciones, a ver a la gente, pues nuestra misma vivencia en la maestría ha sido encaminada a eso, ¿no? A poder crear pues cercanía, como siempre lo ha dicho Vero, el poder sentirnos cercanos, cálidos, que podamos ser como una comunidad mucho más cercana y entonces pues sí es un reto porque al principio cuesta trabajo, pero seguramente si siguiera yo haciendo exposiciones de este tipo le encontraría la bondad y diría, bueno, pues así no me pongo nerviosa y no veo sus caras y no generan un impacto en mí porque, pues no sé, estamos acostumbrados a reflejarnos en los demás y yo decía, bueno, pues ahorita fue incómodo, pero sí es cierto, o sea, más adelante uno se va acostumbrando a no exponer en persona, a no ver rostros, a sentir que estás tú solo hablando y que nadie te está pelando y es más sencillo, entonces, pues por supuesto que va a ser un reto importante el hecho de olvidarnos de este tipo de contacto y de esta cercanía que tiene el poder hablar con otros de frente y cerca. No sé si quieran mencionar algo más ustedes. No, paso a leer el siguiente para tratar de leer todo lo que nos han escrito. Anónimo, gracias por la presentación. Un tema bastante importante. Me pongo a pensar en que la pandemia en su momento se irá, pero todo lo que ha dejado por sus efectos, será necesario tener espacios de reflexión, pero también de acciones desde diversos espacios. Trinchera para hacerle frente a todo lo que deja a nivel físico, relacional, psíquico, etcétera. Así es, sí, de acuerdo, coincido con todo esto. Bueno, Anónimo, ¿crees que esta situación se pueda trabajar como un trastorno postraumático? Pues bueno, dependerá de las manifestaciones clínicas que tengan nuestros pacientes. Yo tengo algunos pacientes que sí han manifestado pues sintomatología de un trastorno por estrés postraumático y entonces pues el abordaje obviamente va encaminado a esto. Probablemente no a todo el mundo le impactó como en esta línea o como les digo, pues realmente han encontrado maneras más adaptativas de sobrellevar el trauma o de analizarlo o de entenderlo, pero habrá otras personas que no. Entonces creo yo que depende nuevamente de lo que veamos a nivel sintomatología en nuestros pacientes en la clínica. No sé, bueno, si tengan otra opinión. Aquí sí me gustaría agregar, cabe la posibilidad de algún estrés postraumático quien enfermó, cómo lo vivió, si los síntomas fueron graves, si fue internado, si fue entubado, también quedan ciertas vivencias, el enfrentarse a ese temor a morir o incluso desde los mismos familiares, cómo queda ese temor de perder algún familiar, sí puede haber por ahí ciertas secuelas. Pero paso al siguiente. Es que es tan tentativo, Jocelyn, a ver todo lo que has despertado. A ver. ¿Crees que es anónimo? ¿Crees que otro cambio en la identidad tiene que ver con ser ahora un paciente o un terapeuta diferente? Es decir, ahora ser paciente y terapeuta online, ¿cómo seguirá esto? Claro, sí, creo que no quizá en la identidad como tal, pues bueno, voy a seguir siendo la misma persona quizá, pero sí como terapeuta, pues creo que el tema que también se abordó anteriormente iba enfocado como a la cuestión de las psicoterapias en línea y como pacientes también. Yo me he topado con pacientes y yo misma en mi propia experiencia en la que he dicho, híjole, es que yo quiero online, ¿no? Como en esta parte, digo, yo no quiero online, perdón, yo quiero presencial y ha sido un paso difícil de los que ya estábamos en un análisis o cuestiones así, porque pues al final obviamente no estás en ese espacio neutral, en ese espacio en el que, no sé, aquí de pronto dices, no, pues es que me va a escuchar a lo mejor la persona de la que estoy hablando justamente, ¿no? Entonces, por supuesto que hay un cambio en este contexto y en este setting tan importante que es el consultorio, por supuesto que va a haber un cambio y que también pues las teorías apuntarán a ir analizando esto con más profundidad. Bueno, siguiente.
Anónimo, sin duda lo inédito de la pandemia nos hace pensar que se ha modificado todo en nuestro derredor y seguiremos viendo modificaciones en las relaciones sociales, laborales y familiares. La libidinización al interior de las familias en muchos casos ha creado problemas de pareja y en otros ha consolidado a la pareja y la relación con los hijos. Así es, la variedad de manifestaciones que ha surgido de un mismo evento, ¿no? Bueno, sigue Coco. Guillermo Hernández, existe una premura por tener una vacuna. Esa omnipotencia que menciona Maelena, pero esa urgencia es debido a que el mundo externo es amenazante para todos, pero existen amenazas que son inminentes, como la desigualdad social o el cambio climático, en la que los diferentes medios de comunicación informan a una comunidad que parecen ser cuestión de nicho o no un conflicto común, lo cual me hace preguntar si la vacuna de verdad es una solución o es una especie de opio que calme la angustia. Bueno, la frase del final la reconocemos todos. Pues bueno, la realidad es que sí, efectivamente es como el decir, bueno, a lo mejor la pandemia, la vacuna, perdón, a un nivel físico, médico, pues por supuesto que nos va a traer ventajas para poder ir regresando poco a poco a nuestra vida cotidiana, pero es lo que les digo, ¿no? Que la estela de lo que sigue de esto, pues va a durar mucho tiempo, va a generar cambios permanentes y nuevamente es esta cuestión de decir, bueno, ¿qué tanto esto es un conflicto que ya se venía desde antes en esta cuestión, por ejemplo, de las desigualdades, de la cuestión de que si esto que dice que si es de nicho o es un conflicto común, pues por supuesto que hay cosas que simplemente nos tocan vivir por la situación y el contexto de nuestra realidad y que habrá unas personas que estaban mucho más preparadas para manejarlo y algunas otras que no, tanto a nivel económico, social como psíquico, y por supuesto que se puede resolver de muchas maneras el hecho de creer que la vacuna es eso que nos va a librar de toda la problemática, cuando no es así, por supuesto que no es así. Bueno, siguiente. ¿En qué momento es congruente canalizar a los pacientes a psiquiatría? Bueno, pues yo creo que esto es igual que siempre, ¿no? Cuando son cuestiones que ya son biológicas o que está teniendo demasiados problemas para, pues no sé, para dormir, que es una ansiedad que ya se manifiesta con cuestiones que no le permiten ser funcionales, o sea, hay ciertos trastornos que son específicamente para psiquiatría y pues esto sigue siendo igual, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del estrés postraumático, pues deriva muchas veces en un psiquiatra para poder trabajar esos síntomas que son físicos, que son vivenciados como, que son orgánicos puntualmente y que, bueno, que no se pueden solucionar con cuestiones de psicoterapia, pero bueno, creo que siguen siendo los mismos mecanismos de siempre el canalizar a un paciente psiquiatra, independientemente de la pandemia. Pero bueno. Parecía que ya habíamos terminado, pero llegó otro comentario. Anónimo. ¿Me pueden repetir la diferencia entre líbido y libido? Sí, bueno, les decía que por ejemplo, no me estaba refiriendo a líbido como la parte médica, que sería como ese deseo mental, obviamente a lo sexual, sino que la libido pues es esta energía psíquica, ¿no? Esta energía psíquica que se enlaza con algún objeto. Bueno, ahí es una teoría como un poco así más amplia porque pues ahí está la libido yoica y la libido de objeto, pero en este caso yo me refiero a cómo ponemos nuestra energía psíquica en algunos objetos determinados del exterior, ¿no? Tenemos libidinizadas, así como dijo Vero hace rato, pues ciertas cosas de fuera, ¿no? Del mundo. Y es más como esta energía psíquica, así brevemente. Parece que son todos los comentarios. No sé si Vero tenga algo más que agregar o tú, Jocelyn, para ya cerrar con esta plática. Pues no, de mi parte sería todo, pues agradecer nada más por la respuesta obtenida y que realmente haya podido generar pues todas estas inquietudes, que era lo que eran mis intenciones, y pues que sea también funcional para todos aquellos que no se dedican al mundo de la psicología, sino un mensaje general para todos.
Por mi parte también, felicidades a Jocelyn y agradecerles a todos los que han compartido con nosotros estas reflexiones, ¿no? Invitarlos porque pues yo creo que es el comienzo de algo que nos ayuda mucho a todos poder pensar esto que de repente nos invade en afectos. Y que, pues lo decía también Jocelyn, ¿no? Ojalá todos tuviéramos las herramientas y los elementos para poder manejar las cosas y adaptarnos a lo que viene. Sabemos también situaciones muy duras de personas que, bueno, unas por la parte de la enfermedad, pérdidas, muertes de familiares, pero también sabemos de personas que han perdido empleos, empresas, ¿no? Negocios en los que habían invertido los últimos años de su vida o todos los ahorros, pues se fueron con todo esto. O sea, yo creo que es un politraumatismo, porque no nada más es la parte económica, es la parte, digo, no nada más la parte de salud, sino la parte económica, y para muchos ha implicado la parte emocional y social, porque algo que también estamos oyendo continuamente es que la violencia dentro de los hogares pues se ha incrementado, obviamente a mayor tensión, a mayor frustración, a mayor estrés. La violencia sale en una forma más intensa, menos manejada, y esto ha hecho pues maltrato físico en las familias, pero también pues que muchas familias terminen separándose. Entonces creo que sí es un politraumatismo, ¿no? Entonces, pues nosotros por algo estamos en esta área de la salud y este es nuestro compromiso, ¿no? Poder ayudar lo más que se pueda en el mayor número de ámbitos que se pueda, y este es uno, ¿no? Que podamos juntos trabajar. Y pues ya ahorita Coco nos va a decir cuál es la siguiente sesión para que podamos todos estar, participar, acompañarnos y generar herramientas en común, ¿no? Muchas gracias también, muchas gracias, Coco. Gracias, Jocelyn, gracias a todos. Gracias, Vero. Gracias, Vero, gracias a todos por sus comentarios y su participación muy valiosa, por permitirnos entrar a sus espacios, a sus hogares a través de una pantalla. Y no me queda más, Jocelyn, que en nombre de la Sociedad de Psicoanálisis agradecerte y darte el reconocimiento por esta plática tan completa, plática a la comunidad, pues titulada El malestar en la pandemia, muy completa, muy agradecidos por una plática tan generosa que nos has dado. Entonces, de manera virtual yo creo que te haremos llegar tu reconocimiento, pero muchas gracias. Esperamos no sea la última vez que estés nuevamente con nosotros. Y pues invitarlos ya estamos, ahora sí que ya vieron, ya retomamos. El segundo miércoles de cada mes son las sesiones científicas y el tercer miércoles son las pláticas a la comunidad. Para el próximo mes, que es el 11 de noviembre, es la sesión científica. Tenemos como invitado a un psicoanalista de Monterrey, es Junípero Méndez. Por ahí ya me hizo llegar más o menos el título, habla de neurociencias. No lo tengo ahorita completo, pero seguramente va a estar muy interesante. Ya les haremos llegar la invitación y la publicidad de manera oportuna. De igual manera la plática a la comunidad. Entonces, pues muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches.